¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar a explicar el siguiente video que tiene como título Características del Imperio de Agustín de Iturbide. El objetivo de la presentación es reconocer antecedentes del Imperio de Agustín de Iturbide. También buscamos identificar algunas características del primer imperio mexicano. Y por último, conocer la forma en cómo va a finalizar dicho imperio. Dicho lo anterior, entonces, es momento de comenzar. Como antecedente, entonces, tenemos que en el año de 1821 se va a consumar la independencia de nuestro país, en este caso de México, y esto va a ser con la proclamación del Plan de Iguala, el cual va a ser también reconocido por Juan de O'Donoghue, el último virrey de la Nueva España. A los problemas y carencias que teníamos desde hace muchos años se van a sumar nuevos conflictos, porque una vez que se independiza nuestro país y se libera de la corona española, pues comenzarán algunos problemas internos, y en este caso sobre todo tenía que ver con la situación relacionada a la nueva forma de gobierno. El 28 de septiembre del año de 1821 entonces se va a instalar en nuestro país una junta provisional gubernativa, y esta va a estar compuesta por 38 personas, por 38 mexicanos distinguidos. Entre ellos se va a encontrar la figura, por supuesto, de Iturbide. Juan de O'Donoghue será otro de los que van a ser parte de esta junta provisional, y también al mismo tiempo se van a sumar algunos altos mandos jerarcas, y bueno, jerarquía sobre todo eclesiástica, de tipo civil, y también algunas de las anteriores autoridades. Y entonces aquí comenzará a tener ya vida nuestro país como una nación independiente. Note usted entonces la situación en la que surgimos como país, porque al final pues seguirán gobernando las personas que hasta ese momento y antes de la independencia seguían pues gobernando nuestro país. Dicha Junta Provisional Gubernativa va a nombrar a una regencia, a un regente, para que se ocupe de manera temporal lo que se conoce hoy como el Poder Ejecutivo. Esto es en lo que llegaba o alguien se animaba a ser emperador de nuestro país. Recordemos que entonces se va a invitar a algún príncipe, a alguna persona distinguida de Europa para que venga a gobernar nuestro país. Además, se debía de organizar una elección de diputados porque era indispensable tener una nueva constitución. Y así entonces, por supuesto, esta regencia fue encabezada por la persona que estamos observando en la imagen, en este caso Agustín Iturbide. Y así entonces esto va a ser de manera temporal porque necesitábamos ver si algún monarca o algún príncipe europeo venía a gobernar nuestro país. Muchas de las personas que encabezaron la independencia de México estaban considerando y veían como algo importante, ¿no? O algo indispensable que tuviéramos a un monarca gobernando a México. Por supuesto, también era importante la situación de tener una nueva constitución. Para tener un país era súper importante tener pues las leyes que iban a regirnos. El plan de Iturbide, en este caso, era unir a todas las provincias de América Central y construir un imperio que iba desde lo que hoy es Estados Unidos hasta la Gran Colombia. Digamos que en pocas palabras, la intención de Agustín Iturbide era fundar un imperio pues muy grande de más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Un problema importante que van a tener los primeros mexicanos de este nuevo país, ¿verdad? Será resolver la negativa de España en reconocer la independencia de México. Aunque Juan de O'Donoghue firmó, ¿verdad? En este caso el Plan de Iguala, pues al final O'Donoghue va a morir y entonces había serias amenazas de una reconquista. También hubo un rompimiento de cohesión interna al mismo tiempo, porque al final, cuando no teníamos en este caso el reconocimiento por parte de España, pues no podríamos decir que teníamos una total independencia. Y así entonces uno de los grandes problemas fue precisamente tener esta situación de iniciar la vida de nuestro país como una nación independencia sin tener el total reconocimiento de la corona española. Y entonces esa va a ser una de las situaciones que vamos a tener que resolver una vez que nos independizamos.
Y muchos de los que apoyaron, por supuesto, a Iturbide para que se gestara la independencia de nuestro país, pues comenzaban a dudar si realmente iba a ser posible tener esta situación. Algunos insurgentes, al no tener acceso a la Junta Provisional Gubernativa, pues van a iniciar algunas rebeliones. Su argumento principal era la poca representación al tener una monarquía como forma de gobierno. Por supuesto, una gran parte de los que encabezaron la independencia en nuestro país, algunos de ellos, sobre todo algunos insurgentes liberales, pues van a tener esta idea de no estar de acuerdo con que se tenga en México una monarquía como forma de gobierno, pues fue precisamente el móvil para muchos de los que participaron en la independencia de México, el móvil era precisamente zafarse o liberarse del gobierno de uno, ¿verdad? Por supuesto, entonces algunos insurgentes pues no fueron tomados en cuenta por este tipo de ideas para formar parte en la Junta Provisional Gobernativa y al no ser parte de este digamos, grupo de poder, pues algunos insurgentes comenzaron a hacer algunas rebeliones internas para declararse en contra de que hubiera, por ejemplo, esta cuestión de una monarquía en nuestro país. El 24 de febrero de 1822 entonces se va a declarar, bueno, se va a instalar, mejor dicho, el primer Congreso mexicano. Van a ser entonces 100 representantes de la nación, 100 diputaciones las que van a ocuparse para pues de inmediato generar una nueva constitución, que era una de las situaciones más apremiantes. Se va a declarar entonces, entre otras cosas también, a la religión católica como la única religión oficial en nuestro país. El Congreso entonces va a ser la fuerza política con mayor poder. Es muy importante entender esto porque entonces son los diputados los que van a tener, digamos, mayor poder político y no exactamente el regente en ese momento, Agustín de Iturbide. Y entonces el poder ejecutivo se va a quedar en la regencia y será pues una situación de intentar continuar con esta cuestión de tener monarquías en nuestro país, pero solamente para ello. La regencia y el Congreso entonces, desde su nacimiento, van a tener claras diferencias. Este primer Congreso entonces va a tener esa cuestión de no tener un apoyo total hacia la figura de Agustín de Iturbide. Y así entonces el Congreso va a tener en su conformación diferentes ideologías que van a estar en choque. Digámoslo de forma concreta, van a ser tres las ideologías que van a conformar este primer Congreso mexicano. Por un lado estarán, por supuesto, seguidores de Iturbide. Por otro lado habrá borbonistas, que sí se les conoció, aquellas personas que consideraban que lo mejor era que llegara un príncipe europeo a gobernarnos. Y una tercera ideología que serían los insurgentes mexicanos, los liberales, gente del pueblo que pues estaba añorando tener un gobierno dirigido y encabezado por el mismo pueblo, ¿sale? Y entonces los europeos no enviaron a ningún príncipe y entonces comienza a hacer eco la propuesta de que Agustín de Iturbide se convierta en el monarca del imperio mexicano. Al no tener entonces respuesta por parte de algún príncipe europeo, entonces comienza a ser fuerte la idea de que se tenga a Agustín de Iturbide como uno de los, bueno, como el primer monarca del Imperio Mexicano. Y entonces en mayo de 1822, un tumulto popular encabezado por Pío Marcha exigió la coronación de Iturbide. Al día siguiente el Congreso se reúne y con 67 votos a favor se va a validar dicho nombramiento. Y así entonces, aunque hubiera estas situaciones de diferencias, el Congreso aceptará y va a validar el nombramiento de Agustín Iturbide como el primer emperador del México independiente. Y estamos observando una de las litografías pues, más influyentes de la representación de aquella época de cómo fue dada esta situación de la coronación de Iturbide. La monarquía entonces de Iturbide va a estar llena de choques y de complicaciones. Uno de los más importantes problemas a resolver fue la cuestión relacionada a la cuestión económica. Con la coronación de Iturbide como el primer emperador mexicano va a aumentar en la población el rechazo, va a haber un rechazo importante generalizado hacia los españoles y todos ellos o muchos de ellos van a abandonar nuestro país.
Recordemos que los españoles eran las personas que tenían el mayor poder económico y entonces al abandonar nuestro país pues van a llevar consigo su capital económico y entonces eso va a crear crisis económica porque no hay dinero en nuestro país, nadie está pagando impuestos, no hay una economía consolidada y Agustín Iturbide entonces va a enfrentar pues muchas complicaciones desde el nacimiento de su imperio. Y bueno, sin dinero fue complicado pagar el sueldo del ejército, que comenzó también a sumarse a las sublevaciones, y no había forma de obtener préstamos económicos porque gran parte de la comunidad internacional no reconocía a México como un país independiente. Los diputados, en lugar de trabajar para una nueva constitución, que era una de las cuestiones más importantes, se dedicaron a boicotear a todas aquellas personas que mostraban, pues digamos, apoyo hacia Iturbide. Y entonces el nacimiento de nuestro país pues va a tener serios problemas porque al final entonces pues ni siquiera el Congreso y el regente en este caso y ahora emperador pues tenían digamos ideas en común de cómo debía ser nuestro país. Y entonces Agustín de Iturbide, al tener estas confrontaciones con el Congreso, pues decide, en su calidad de emperador, tiene el poder de eliminarlo, de suprimir el Congreso, y esto va a ser el golpe, digamos, final de esta situación de los problemas que pues, van a suscitarse en la época. Y entonces se va a instalar a nombre, bueno, el mandato de Iturbide instala y ordena que se instale una Junta Nacional Instituyente que va a reemplazar al Congreso, por supuesto, y van a ser personas, va a estar conformado, por supuesto, por congresos, por personas que son pues cercanas a Iturbide, ¿no? Además, Estados Unidos no va a reconocer el imperio de Iturbide, esto va a tener algunas consecuencias importantes porque va a apoyar a los opositores, principalmente a los liberales, porque al final, pues Estados Unidos consideraba que era mucho menos amenazante tener a una forma de gobierno llamada república, ¿no? Parecida a la que ellos tenían, al tener, por ejemplo, a un monarca. Y entonces Iturbide va a tener aquí la situación de sumar a muchos enemigos, sobre todo con el movimiento de haber mandado eliminar al Congreso de la Unión, a los diputados, y entonces va a obligar a instalar la instalación de esta Junta Nacional Instituyente. Y entonces, con el plan de Veracruz, Antonio López de Santana, pues va a encabezar las rebeliones para desconocer, perdón, al emperador mexicano. Aquí tenemos una imagen de Santana muy joven, era el hombre fuerte de Veracruz, así se le llegaba a conocer en esta época que estamos nosotros revisando. Y entonces en marzo de 1823, Iturbide va a renunciar, va a abdicar, ¿no? Según él abdica, y entonces va a huir del país, se va a exiliar en Italia, en Europa, durante algunos meses, porque poco después, en julio de 1824, pues va a regresar sin enterarse que ya había sido declarado por el Congreso persona no grata y entonces lo van a atrapar de inmediato al desembarcar en Tamaulipas, es hecho preso y va a ser mandado a fusilar. Y así termina entonces esta muy corta historia de 300 días que duró el imperio, el primer imperio del México independiente encabezado por Agustín Iturbide. Con esto entonces nos despedimos, agradecemos muchísimo su atención, dejamos ahí a la vista el libro que estuvimos ocupando, Historia de México, de Josefina MacGregor, para poder hacer esta exposición. Muchísimas gracias por su atención.